Buenas tardes, qué gusto encontrarnos una vez más en este su programa Un Pueblo que Camina. Amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 a 19 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de Ana María Lana Sotos, administradora del Hogar de Oración Emaús, con quien vamos a tratar el tema del catecismo Dios revela su nombre, en sus numerales 203 y 204. Nuestro agradecimiento también al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Ana María, bienvenida a este programa. Mi querido hermano Juan, buenas tardes. Buenas tardes también a la audiencia. Es un gusto poder compartir con ustedes lo que el Señor me ha dado y también lo que nuestra iglesia tiene, que es el catecismo, para poder nosotros guiarnos en nuestra vida espiritual y la vida cotidiana. Muchas gracias. El tema de hoy, repito, es Dios revela su nombre. Antes de iniciar con el tema, vamos a conocer a nuestra invitada. Ana María, ¿quién es Ana María, por favor? Gracias. Bueno, yo soy laica consagrada desde hace ya casi 27 años. Estudié en el Colegio La Inmaculada de la ciudad de La Tacunga. Luego pasé a estudiar en la universidad en Quito. Estudié ingeniería de empresas. Y lo curioso es que el Señor cambió los planes, ¿no? Aunque pude también trabajar en la empresa privada, pude, gracias a Dios, crear fundaciones, apoyar fundaciones para la obra de la iglesia. Y pues ahora le sirvo al Señor con ese llamado que me hizo, compartiendo con todas las personas que el Señor me ha puesto al frente en varias instituciones que prefiero no mencionar, porque la obra la hace Dios, no la persona, con la ayuda sí, pero todo lo bueno que uno puede hacer es obra de Dios. Y en este caminar también el Señor ha permitido que sirva en diferentes pastorales, que es lo importante, creo, dejar ese espacio para que el Señor a uno lo use como instrumento. Entonces, conozco grupos pues de familias, he trabajado con jóvenes, también he colaborado con niños, ¿no? Apoyo a la catequesis, formación a los catequistas. Y en la casa, que ahora es donde vivimos con otras hermanas, fue un llamado de el señor obispo castrense de ese tiempo, Monseñor Raúl Vela, donde conocí y pude aprender y servir en el apostolado, en la evangelización, las Fuerzas Armadas y la policía. Luego el señor obispo fue arzobispo de Quito, donde también se colaboró en la parte administrativa. Entonces ahí uno dice, el Señor usa lo que uno ha aprendido técnicamente para poder apoyar en la parte financiera en la curia, la parte administrativa en sí, la parte pastoral también. Entonces, con el apoyo a las parroquias. Entonces, este momento, por la pandemia, un poco han bajado los encuentros, los talleres, seminarios y más que se realizan en este hogar de oración de Emaús. También puesto por Monseñor Raúl Vela, que luego fue cardenal Raúl Vela. Pero obviamente estamos
sirviendo a través de Zoom, a través de Internet. Y en esta casa, es una casita pequeña, pero ha venido todo el pueblo de Dios. Entonces, han estado seminaristas, sacerdotes, religiosas, viniendo a formarse, a estar con el Señor principalmente, ¿no? En oración, en la Santa Misa. Y ha sido una labor muy fructífera. Nuestro objetivo también es ayudar a las personas a formarse en nuestra fe para que apoyen en las parroquias. Sirvan en las parroquias y ser iglesia. Eso es lo importante, ¿no? Ser iglesia. Y para eso, pues, la iglesia misma nos da el catecismo. Obviamente tenemos el catecismo, me lleva a la Biblia, la palabra de Dios, para poder entender mejor, está el catecismo. Y ahora, bueno, tenemos varios grupos de formación que antes los teníamos presencial, estamos ahora virtual. Eso un poquito un resumen breve. Y pues colaboramos también donde el señor obispo de la diócesis nos invite a trabajar, a servir. Eso, un poquito breve, no va a comer mucho tiempo por el tema de hoy. Muy Gracias, bien, Juanito. gracias. Una preguntita, ¿qué es un laico consagrado? Buena pregunta. Bueno, el laico consagrado sabemos que somos todos. Es un poco esta terminología que usa la iglesia para tal vez diferenciar de un laico. Todos somos laicos, ¿no? Incluso un sacerdote, antes de ser sacerdote, es laico. Entonces, un laico consagrado es una persona, hombre o mujer, que ha decidido entregarse al Señor y servirle al Señor con este nombre de consagrado, es decir, separado para Dios. En el caso nuestro, nosotros hacemos promesas, las promesas de obediencia, pobreza y castidad, que las renovamos cada año, en febrero. Es la forma de vida. Un poquito para entender, tal vez la persona que no esté familiarizada, podríamos decir, aunque no es lo mismo, más o menos como un religioso sin hábito, más o menos, como para entender, ¿no? Entonces nosotras no tenemos un hábito, vestimos como tú, te podría decir, ¿no? Pero estamos al servicio de la iglesia, al servicio obviamente del Señor, y nuestra acción son diferentes ámbitos, posiblemente donde por su misma formación una religiosa tal vez no ha ido, nosotros vamos en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas consagradas, laicas consagradas, que trabajan en empresas para su subsistencia también, para ayudar también a la comunidad, al instituto, depende de cómo sea su estructura eclesial. Es decir, viven en el mundo sin ser del mundo, la famosa frase, pueden vivir con sus papás, ¿no es cierto? A veces hay situaciones de salud de papitos que no se los puede dejar, y nosotros tenemos el caso de más de una hermana que hace eso, nosotros tiene su vida consagrada, apoya en su parroquia, es parte de nuestra asociación, nosotros somos una asociación de fieles, y de esa forma tenemos la conexión. Entonces, puede haber también varones que trabajen en una empresa y viven en su casa, tal vez con su mamá, pero la vida del consagrado obviamente es diferente a la de un soltero, ¿no? Es un poco, sí hay que diferenciar, no es que soy laico consagrado y me voy a las discotecas y me quedo una 2 de la mañana, eso ya no es así, tú conoces bien un poquito más, ¿no? De cómo es la vida nuestra. La oración, tenemos un horario, obviamente principalmente en la Santa Misa. Muchos sufrieron bastante porque no podíamos salir a la Eucaristía durante la pandemia. La gracia nuestra que teníamos en casa a el cardenal Raúl Vela, y él celebró pues la misa diaria también durante la pandemia, hasta cuando pudo celebrar, ¿no? Ustedes saben, falleció el año anterior, en noviembre.
Una pregunta más. ¿Qué debe hacer un laico normal, un laico común que desea consagrarse? ¿A quién debe acudir? Bueno, qué bonita pregunta. De pronto a través de esto conseguimos más vocaciones. Bien, nosotros tenemos un hermano que era laico consagrado. Entonces la inquietud servía en su parroquia y esto se da después de que fuimos a dar una charla en esa parroquia. El Señor les llamó, nos dijo, yo también puedo ser un chico. Luego habló con el arzobispo de Quito, el anterior, Monseñor Fausto, y le dice, ¿por qué no te haces sacerdote? Entonces profundizó un poquito más, ahora está en el seminario estudiando para sacerdote. Entonces, así un poquito nacen las vocaciones. En el caso nuestro, las chicas, por ejemplo, vienen a un retiro. Nosotros organizamos y damos un retiro sobre liturgia, que es nuestro carisma, ¿no? La liturgia. Entonces, a través de ese retiro, el Señor tocó su corazón y les dijo, ¿por qué no ser igual que Ana María, ¿no? Entonces, así vinieron estas vocaciones, este llamado del Señor. Entonces, yo les digo, chicos, si me escucha alguno, de pronto un papito, una mamá, lo primero que hay que hacer, obviamente, darle gracias a Dios por ese llamado. Les digo que yo antes era feliz, no es que me pasó algo malo y me acerqué a Dios, no, era una persona que estudiaba en la universidad, con una familia, gracias a Dios, católica, no muy practicante, pero íbamos a misa los domingos, al inicio como que medios enojados, ¿no? Pero, como hijos, pero luego uno ya sabe lo que Dios hacía a través de papá y mamá. Entonces, si hay alguna chica, un chico que siente este llamado, bueno, yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero ser religiosa, o de pronto uno piensa, es que no me queda el hábito, o me voy a ver fea con hábito, porque se piensa muchas cosas, pues hay esta oportunidad. Entonces lo que debo hacer es, si tengo el llamado de Dios en mi corazón, hay esa inquietud, y a veces hasta no puedo dormir porque estoy pensando en Dios y cómo le sirvo al Señor. O de pronto me gustan las misiones, quiero hacer misión y no sé cómo canalizar esto. Entonces lo primero, creo que es prudente ir donde el párroco o ir donde el obispo. En el caso nuestro, bueno, ya tendrán mis datos de pronto para que me puedan llamar y decir como que yo tengo esta inquietud, entonces hay que hacer ese discernimiento primero, ¿no? Porque si hay casos, tanto en hombres como mujeres, que por huir de casa, mi mamá me habló, entonces me voy a... Entonces, no es eso, ¿no? No es eso, porque al final uno va a ser no feliz. Entonces, como les decía, yo era feliz, ahora soy más feliz. Entonces, eso sería primero, ¿no? Sincerarme con Dios. ¿Y Dios qué me dice? Quiero esto, no es que vas a dejar tu vida tal vez de estudio, tu vida de trabajo. También puedes trabajar. Hay ciertos cambios que se dan, pero eso se suscita a medida que se hace el camino con Dios. Y Él ya te va despegando, te se va despegando de las cosas del mundo, ¿no? Por ejemplo, las fiestas, ciertas reuniones sociales, a veces ya son muy vacías y uno no se siente muy bien. Busca más bien personas que sean afines a las cosas de Dios, que si me dicen vamos a un retiro, primerita. Vamos a estar en pastoral con los mendigos, uy, yo también voy a ir. O vamos a estar con los niños o con los enfermos y me gusta, entonces ya empiezan a aparecer los carismas. Entonces, o por ejemplo ahora, ¿no? Que dirán nuestros señores obispos, hay que preparar laicos para trabajar en las cárceles, ¿no? La pastoral carcelaria que ha estado olvidada. Entonces, o de pronto me gusta la catequesis con niños o jóvenes, o catequesis con familias. Entonces hay que prepararnos y el ser laico consagrado te da esa oportunidad y sobre todo vivir con el Señor, amar a Dios, amar a la iglesia, amar al prójimo. Entonces les digo, yo no estoy arrepentida, alguien me diría, y usted se va a casar, incluso ahora todavía pregunto y digo, no, entonces hay que explicar, ¿no? Ahora, ojo, no es que el matrimonio sea malo, ¿no? El matrimonio es precioso, pero si mi llamado es al matrimonio, yo ya me hubiera casado, ¿no? Entonces, el Señor me llamó cuando yo tenía
24 años y ya me dejó la inquietud y hasta que, bueno, ya poco a poco se ha ido cuajando y se va madurando también en la fe, madurando en el conocimiento, madurando psicológicamente, todo lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, si hay alguna persona que esté inquieta, de pronto estamos ahora también colaborando en la diócesis de la Tacunga. Parece que hay una que dos vocaciones por ahí que estoy haciendo el seguimiento. Ya inicié con una de ellas. Vamos a ver si el Señor permite que podamos tener vocaciones en la diócesis también con la ayuda de Juanito. Muy bien, gracias. El tema de hoy, repito, Dios revela su nombre. Para iniciar con el tema, voy a dar lectura a una cita bíblica de Isaías 57, verso 15, que dice así: porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y arrepentido, para reanimar a los humildes, para reanimar el corazón arrepentido. Como el tema de hoy es Dios revela su nombre, Ana María, por favor, puede hacernos una breve introducción al tema y luego vamos a una pausa. Gracias. Bien. Este es un tema, tal vez uno de los más complicados, como yo lo veo, porque el tema nos dice Dios revela su nombre. Y lo primero que yo pienso es, ¿cuál es el nombre de Dios? Y cómo vivo yo, ¿no? ¿Cómo vivo yo esa relación con Dios? Porque Dios nos llama, nos convoca a cada uno por nuestro nombre. Y obviamente nuestro nombre viene desde el bautizo. Papá y mamá escogieron un nombre para cada uno de nosotros. De hecho, es así como nos conocen o como nos llaman. Entonces, el nombre de uno es importante. Ahora, el nombre de Dios mucho más. Mucho más. Yo creo que el nombre de Dios abarca todo el planeta. ¿Dónde lo veo a Dios? ¿Dónde está su nombre? En todo el planeta, en toda la creación. Entonces es bonito compartir lo que nos da nuestra iglesia tratando de revelar el nombre de Dios. Porque nos dice revela, es decir, nos quita el velo para conocerle a Dios. Eso sería una breve introducción. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un minuto. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Ana María Lana Soto, administradora del Hogar de Oración Emaús. El tema que estamos tratando, Dios revela su nombre. Voy a dar lectura al numeral 203 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente: Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Ana María, por favor, una explicación adicional a este numeral. Gracias, Juanito. Bien. Entonces, vamos a ir siguiendo poquito a poquito lo que Juanito ya ha leído, porque a veces es mejor tomar una o dos frases para poder comprender y entender, ¿no? Entonces nos dice el catecismo, Dios se reveló a su pueblo Israel, dándole a conocer su nombre. Si recordamos un poquito, obviamente Dios está desde el inicio.
de la creación. Y yo creo que hablando de estas figuras simbólicas, ¿no? De Adán y Eva, ellos ya les llamaban por su nombre. Ahora, ¿cómo les llamaban? Eso sí ya nos queda una gran incógnita que no se ha revelado, ¿no? Uno toma el Génesis. Pero ellos sabían que era Dios. Y es bonito escuchar cuando ya aquí en la tierra, Adán y Eva, hay algo curioso que le dice Dios a Adán. Le dice, aquí está lo creado, y tomemos los animalitos para no tomar las plantas, que pienso que es más complicado, simbólicamente viendo, y le dice, ponles nombre. No sé si se acuerden, ¿no? Ponles nombre a cada uno de ellos. Entonces yo quisiera conocer el libro, la enciclopedia de Adán, donde están todos los nombres de los animalitos, por ejemplo, con la foto, ¿no? De cada uno. Entonces pensemos en un león. ¿Por qué no se llamó jirafa? ¿No es cierto? Entonces, estoy hablando de esta parte simbólica, ¿no? O por una mosca, ¿por qué no se llamó, no sé, gaviota? Entonces, en nuestra cabecita ya están ciertos nombres grabados, ¿no? De las cosas. O yo le podría preguntar a Juan si se peina con un cocodrilo, ¿no es cierto? Entonces, les hago estas comparaciones porque nosotros un poquito, esa es nuestra metodología de trabajo en las charlas. O si con un marcador me peino. Entonces, en nuestra cabecita está grabado la palabra y el objeto. Entonces, miren la importancia del nombre. Y les decía, no tomo las plantas porque pobre Adán. Y luego vi nuestros hermanos científicos y cada planta tiene su nombre científico. Cada animal también, que creo que nosotros no creo que lleguemos el común, no creo que lleguemos a 10 nombres científicos de plantas o animales. Hago esta comparación porque si tenemos esto y quiero saber el nombre de Dios, está como complicado. Pero también es hermoso este tema, ¿no? Entonces dice, viendo todo esto me imagino Dios, ¿no? Luego de pasar por Adán y Eva, Dios revela su nombre, porque como él mismo dijo, pongan nombre a todo, todo tenía nombre, todo tenía nombre. Una rueda, sabemos que es la rueda, en la cabecita viene la imagen, una túnica, el pueblo sabía la túnica, un pan sabía, etc. Y ahora Dios, ¿cómo? ¿Y ahora qué es Dios? ¿Cómo me dirijo a Él? Si lo siento, ¿no? Ellos lo sentían. Acordémonos que nosotros tenemos un espíritu también. Entonces ese espíritu me impulsaba a dar ofrendas, sacrificios a eso algo, o a ese algo, pero ¿y ahora cómo se llama? Entonces, ese es un instinto que ya viene en el ser humano de poner el nombre. Ahora, haciendo referencia, lo grave es cuando tenemos amigos y le ponemos Narizón. Hola Narizón, ¿cómo estás? Ahí sí ya no está bien. Y les diría que ahí sí caemos también en pecado. Y eso se lo ve mucho más en el segundo mandamiento. No jurar el santo nombre de Dios en vano. Y lamentablemente nos hemos quedado en el enunciado. Pero no sabemos qué contiene cada mandamiento, que es importante, y en eso nos ayuda el catecismo. Entonces, volviendo un poquito a este tema, ¿no? Y concretando, el poner sobrenombres que ofendan a la dignidad del ser humano es pecado. Entonces, a veces entre los varones, de pronto, ¿no? Por tradición, ya viene el tusa, porque es largo, ¿no? Entonces, no, hermanos, no está bien, no está bien. O sí, el orejón.
Entonces, no caigamos en eso, ¿no? Vayamos purificando nuestro lenguaje, nuestro pensar. Y eso también el catecismo en el numeral 42 lo dice, ¿no? Hay que purificar nuestro lenguaje de todo. La parte mental, la parte del lenguaje, porque un hijo de Dios no pone un apodo que lleve a hacer daño. O incluso a los niños a veces, ¿no? Los papás o las mamás, a veces por broma, pero cuidado, cuidemos eso, ¿no? Vamos a ver que el nombre de Dios es santo. Y el nombre nuestro también es especial. Esa es la razón. Alguien me dirá, no, pero qué exagerada. No, hermanos. Cuando uno profundiza nuestra fe, profundiza el catecismo, profundiza este tema, el nombre de Dios va llevando al nombre mío. Yo le doy gracias a mi papá, que es el que me puso el nombre, no Ana María. Aunque dicen que no me iba a llamar así, sino María del Carmen. Pero bueno, entonces piense cada uno de ustedes en su nombre también. Y para los que no conocen, nosotros tenemos acá algunas ciudades, en especial en la diócesis de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, donde los papitos ponen nombres complicados o ponen nombres de novelas, la novela de moda, o se inventan. Entonces, sí es complicado porque uno ve ahí que falta la catequesis, que necesitamos formar mejor al pueblo de Dios. Entonces, Dios dice, revela su nombre al pueblo de Israel. ¿Y por qué Israel? Cuando había otros pueblos. Esa pregunta que a veces me hacen, digo, es que es fácil. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pregúntele a Dios. Fácil, no hay que complicarse. Obviamente era un pueblo que Dios había escogido. ¿Y por qué escogió a ellos y no a otro? Acuérdense que esto viene desde Abraham, ¿no? Entonces todo es un caminar que no vamos a ver hoy la historia o parte de la historia de la salvación. Entonces, Dios da a conocer su nombre al pueblo de Israel porque así lo quiere. Luego nos dice el catecismo, el nombre expresa la esencia. Esta palabra, qué bonita, que escoge, ¿no? Se escoge. El nombre expresa la esencia. Entonces, vayamos relacionando también en este camino con el nombre de cada uno. ¿Cuál es tu esencia? Entonces, no he escuchado, pero me voy a inventar, porque de pronto si pongo un nombre, tal vez sí lo hay. No sé, en la sierra sí, por ejemplo, o en la costa, un poco que está Juanito. En la costa se pueda poner al hijo Yaguarloc, ¿no es cierto? O sea, no, pues uno sabe que es un plato que se come, pero hay papitos que lo ponen, ¿no es cierto? Rayovac, Barcelona, usamos nombres, incluso hay algún nombre que es 2-1, porque el equipo del papá ganó al otro. Entonces, lo grave es ya, digo yo, en el registro civil, ¿por qué aceptan esos nombres? Miren, entonces, realmente no nos hemos dado cuenta primero del nombre de Dios y luego el nombre de uno. Entonces, esa esencia expresa el nombre, la identidad de la persona y el sentido de su vida. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Pasamos una pandemia. Dios me tiene aquí, no me llevó. Todavía está mi misión. Algo tengo que hacer. Entonces, tiene mucho que ver con la esencia, con la identidad y con el sentido de la vida. Es decir, si yo soy un cristiano, soy católico, obviamente tengo una misión, un servicio que cumplir en la familia, en la comunidad, en la parroquia, en la sociedad. Y luego nos dice, Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Hermanos, no somos anónimos. No estamos aquí por un accidente. No estamos aquí porque Dios dijo, bueno, ya no tengo que hacer, mandaré unos humanos a la tierra. O sea, no es así. Va mucho más, ¿no? Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros.
Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es decir, ¿por qué Dios da el nombre? Porque Él vio que ya era buen tiempo para darse a conocer. Y aquí les recuerdo algo. Jesús, cuando estuvo aquí, Él no estuvo haciendo propaganda. Él trabajó en silencio, sirvió en silencio. Después ya fue otra etapa. Pero él no iba por las calles, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús el Hijo de Dios, yo soy Emmanuel el Hijo. No, él decía incluso, miren, cuando la Santísima Virgen María le pide hacer un milagro, ¿no? Convertir el agua en vino, ¿qué dice Jesús? No es mi tiempo. Por eso Dios tiene un nombre, sí, revela su nombre a su tiempo. Y posiblemente en nuestra vida de conversión, Dios se está revelando, se va revelando al tiempo de Dios, no a mi tiempo. Es que Dios, ¿por qué no hace esto? No es el tiempo. Dejemos que Dios obre. Bien, luego nos dice, es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible. ¿Por qué Dios revela su nombre? Para que nosotros podamos llegar a Él. Para que sea fácil poder comunicarnos con Él. Capaz de ser más íntimamente conocido. ¿Para qué Dios revela su nombre? Para que lo conozcamos. Ese es el fin. ¿Cuál es la revelación? Conocerle a Dios. Y de ser invocado personalmente. Qué bonito. Ahí viene la importancia de mi relación con Dios. Ojo, ¿no? Al decir Dios, sí, Dios Padre, claro, pero Hijo y Espíritu. Los tres. Entonces eso es importante también. Entonces no nos olvidemos de esto, ¿no? Dios revela su nombre para ser invocado personalmente. Yo me comunico con Él. O podemos decir también en grupo. Por eso es importante un grupo de oración. Pertenecer a un grupo de oración. Nos comunicamos con Dios. Y principalmente nos comunicamos con Dios en la Santa Eucaristía. Ahí estamos en la asamblea y nos comunicamos con Dios y Dios se comunica con nosotros a través del misterio que se vive en la Eucaristía. La palabra como tal, ¿no? La Sagrada Biblia. Y obviamente, incluso no solo lo conocemos, nos comunicamos, sino también hasta lo comemos en la comunión. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy es Ana María Lanas Soto, quien es administradora del hogar de oración Emaús. El tema de hoy, Dios revela su nombre. Voy a dar lectura al numeral 204 que dice lo siguiente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Ana María, una explicación adicional, por favor. Gracias, Juanito. Bien, estamos ya en el numeral 204 y de igual manera vamos a irlo viendo poquito a poquito. Nos dice, Dios se reveló progresivamente. Qué importante es esto, ¿no? Esta palabra progresivamente, progreso. Entonces, Dios se reveló progresivamente, lo que algo mencionamos, ¿no? Dios se manifiesta cuando Él cree oportuno. En el pueblo de Israel, en la historia de la salvación, en nuestros pueblos ahora, en nuestra vida también. Eso es importante darnos cuenta. Progresivamente, ¿por qué? Porque si sería de golpe, posiblemente no estamos preparados para recibir
nos asustaríamos y saldríamos corriendo. Eso me saben decir algunos jóvenes, ¿no? Uy, no, si a mí se me aparece Dios, me desmayo. Otros dicen, si Dios se me aparece, salgo corriendo. Tal vez del susto no podemos ni correr. Entonces, Dios conoce nuestra naturaleza porque la hizo. Dios se comunica con nosotros a través de signos y símbolos. Y eso tenemos que aprender a verlos diariamente. Ejemplo, Dios se comunica con nosotros en la naturaleza. Dios está en la naturaleza. Entonces tenemos que aprender a ver eso, ¿no? La naturaleza, ¿cuál? Primero la mía, pues, como ser humano. Luego lo que me rodea. Pues si vivo en familia, si vivo en comunidad, si vivo en una ciudad, vivo en el campo, vivo en la selva. Entonces, mis hermanas plantas, mis hermanos animales, Dios se comunica y lo vemos a Dios en toda la creación. Entonces, Él se va revelando progresivamente. Es decir, poco a poco. A medida que crecemos, maduramos en la fe, Él se va manifestando más. Y bajo diversos nombres a su pueblo. A nosotros nos encanta poner nombres. Y eso lo vivimos, ¿no? Y de hecho, se ha suscitado en la iglesia varias comunidades religiosas. Todas tienen su nombre, ¿no es cierto? El nombre. Sea de hombres o mujeres. Lo otro. Los niños ponen nombre a los juguetes. ¿No es cierto? Si no es copiado, se inventan. Entonces, Dios se ha ido revelando, nos cuenta la Biblia, desde el inicio hasta el final, que Dios ha tenido o se lo ha llamado de diferentes nombres porque Dios mismo ha suscitado, ha permitido. Entonces, estos nombres han sido a través de la historia como el pueblo lo ha llamado. Luego nos dice, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente en el umbral del Éxodo y de la alianza en el Sinaí. Entonces, imagínense a Moisés. Ya regreso, voy a hablar ¿con quién? ¿Cierto? Yo me imagino que en el caso de las esposas, el esposo dice, ya regreso, me voy a reunión. ¿Reunión con quién? Entonces, miren, necesitamos saber del nombre, ¿no? Entonces, Dios se comunicaba con Moisés, pero Moisés decía, ya regreso, me voy a reunión, me voy a una asamblea. ¿Con quién? Con alguien, pero no sabían. Entonces, de ahí aparece, ¿no? Esto de, soy el que soy. ¿No? Que eso ya vendrá en un numeral posterior. No voy a entrar en ese detalle. Pero miren, este nombre, Dios, al revelarlo, es porque ve ya la necesidad de que había que dar un nombre al pueblo. Entonces, aparece también aquí en este numeral esta palabra teofanía, que a veces lo leemos y por vergüenza, sí, yo sé qué es, pero a veces no sabemos, hay ciertas palabritas en el catecismo que hay que buscarlas, ¿no? Y yo un poquito lo que sí les sugiero es que cuando no entienda una palabra, no quedarme con esa duda. O a veces en los salmos también, ¿no? Tenemos algunas palabras como no comunes para nuestro léxico, que son más bien bíblicas, pero está en el castellano, que no tal vez manejamos. Entonces, una teofanía es la manifestación de Dios al hombre, así facilito. Entonces nos dice, hecha a Moisés en la teofanía, es decir, Dios mismo se revela, se manifiesta a Moisés. La teofanía máxima, que podemos pensarla así, usando una palabra sencilla, es
la revelación del Hijo de Dios. Revela Dios Padre a su Hijo, Jesús. Ah, entonces sí ha tenido un nombre el Hijo de Dios. Claro, Jesús. Y hay otros nombres también, ¿no? Y se dice Jesús es el camino. Ya regreso, me voy a encontrar con camino. Me voy a encontrar con la luz, me voy a encontrar con la vida, me voy a encontrar con el verbo. Entonces son los diferentes nombres que en el caso de Jesús tiene, y son un montón. Y un poquito siendo curiosos, el nombre de Dios, de un poco lo que se ha podido ver, tiene 99 nombres. Por el tiempo no les voy a contar los 99 nombres de Dios. Ya les digo, acuérdense, en ese tiempo, en el progreso, en la vida de Dios, ¿no? Incluso hay nombres que tal vez ni siquiera los podamos pronunciar, porque ya viene el hebreo. Están en hebreo. El más conocido tal vez para nosotros, Yahvé. Ahora ya está con vocales, antes no tenía, eso lo verán ya luego, ¿no? El hebreo pues no tiene vocales. Entonces ahí se nos complica a nosotros en las traducciones. O otro nombre que me acuerdo, Adonai, también se lo conoce, ¿no? Incluso hay cantos. Otro nombre puede ser Aloá, que no es muy común, tal vez no se lo escucha. Entonces, pero la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, nos ayuda para no tener estos nombres, estos 99 nombres, se lo ha dejado como llave. Bien, entonces la teofanía es esa, ¿no? La manifestación de Dios al hombre. Entonces, en la historia hay muchas manifestaciones de Dios, muchísimas manifestaciones de Dios al hombre. Ejemplo, algo facilito, a través de un ángel que indica que la Santísima Virgen María va a ser madre, ¿no? Esa es una manifestación. Y así tenemos muchas, sino que hago relación a esta que es más conocida. Entonces, nos habla de que Dios, pues, se comunica con Moisés y ya le da el nombre. Demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como la nueva alianza. Es decir, ya sé con quién me he estado reuniendo. No sabía quién me daba el pancito, no sabía quién me da el trabajo, no, ya lo sé. Entonces, hermanos, yo sí les invito a que pensemos, ¿quién me da el guineíto para el desayuno? ¿Quién me da el cafecito? ¿Quién me da el vestido? ¿Quién me da el trabajo? ¿Quién es Dios? Que lo puedo identificar con un nombre. Y relacionando con lo que es cercano a nosotros, no quisiera perderme esto, que posiblemente lo verán a futuro. Cuando nos referimos a Dios, decimos que es 3 veces santo. El nombre de Dios es santo. Por eso decimos santo, santo, santo es el Señor. ¿Por qué 3 veces? Acuérdese, Trinidad. Por eso en la Santa Misa nosotros tenemos el canto del santo, que es para glorificar a Dios. Entonces, el santo, Trinidad, esta forma de referirse al Señor aparece 2 veces en la Biblia, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor. Aparecen 2 veces en la Biblia, que está en Isaías y Apocalipsis. De esta mención bíblica se sacan los cantos. Y voy a entrar un poquito en liturgia, aunque no es el tema, pero cuando cantamos el santo en la Santa Misa, o podemos cantar fuera también, el canto debe mencionar, la letra debe mencionar 3 veces santo. ¿Por qué? Porque es una letra que está en la Biblia. Yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo poner santo, santo y pongo otra letra y luego otro santo. Eso ya no estaría bien, no es que está mal. No sería lo correcto, no.
porque muchos cantos se han tomado de la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cambiar algo de la Biblia? Pues no podemos, nadie puede, ¿no? Entonces, acuérdense de eso que les comento, ¿no? El nombre de Dios es santo, y razón por la cual también el nombre de nuestro, el nombre nuestro también es santo. Es el nombre cristiano. Hay que tratar de poner un nombre cristiano, y les diría que el catecismo lo que nos enseña sobre esto es que al poner un nombre cristiano a un niño, a una niña, vamos a tener un intercesor en el cielo. Entonces, al poner el nombre de un santo, ya tenemos intercesor. Ahora, yo sé que también si me han dicho, ¿cómo le voy a poner Eduviges? ¿Cómo le voy a poner Narciso? Apolinario. De pronto como que no nos gusta, no, es que no es tanto el gusto. O como había antes, no sé si Juanito se acuerda, alguno de ustedes, habría el folletito, el Bristol acá. Y uno cogía ese folletito y veamos qué santo es, un montón de santos. Y si estaba el nombre feíto, no busquemos nomás otro. Pongámosle Noche de Luna. Entonces, pensemos esto, ¿no? Y esto hay que enseñar, y también en la catequesis, que los futuros papitos, con los jóvenes especialmente, ¿no? En los que están para confirmación, el grupo juvenil, enseñar que hay que poner un nombre santo a sus hijos. Eso es muy importante también, como les digo, y pues ya en el bautizo, ¿no? Y termino con esto. Alguna vez estuve de misión en la costa, en la parroquia Santa Catalina de Colonche, provincia de Santa Elena, y hubo, no sé, unos 30, 40 bautizos. Primera niña que pasa al bautizo, pregunta el padrecito, el sacerdote, ¿cómo se llama la niña? Angie. El padre vuelve a preguntar, ¿cómo? Angie. Ángela, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, digamos que eclesialmente se llama Ángela. Y hemos cogido Angie, ¿no? Entonces, miren esta oración que se hace, ¿no? Y aquí aparece una vez más el nombre de Dios. Yo te bautizo, Juan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, nombre. Aparece el nombre de Dios. Es la importancia del nombre de Dios y el nombre en nuestra vida. Y el Señor, cuando pues ya vayamos a otro estado, ¿no? Cuando nos muramos, yo creo que nos llamará por su nombre. Juan, ha llegado tu hora, ven. Y si no está en el libro de bautizos, ¿qué pasa? Y ya no entra al cielo. No, yo creo que sí. Entonces, eso es lo que les puedo compartir hasta este momento. Muy bien. Vamos a preguntar ahora acerca de la asamblea eclesial. ¿Qué es la asamblea eclesial de América Latina y del Caribe? Bueno, Juanito, no sé si es posible poner una presentación porque tiene relación o no es posible. No, pasemos Ahorita no. nomás, sí, Ya, pasemos ok. nomás. Bien. Entonces, pasando a otro tema que está dentro de la parte eclesial mismo, la asamblea, o cuando se desarrollan una asamblea general, lo que se pide es un pronunciamiento de las situaciones de la iglesia local, si es que es una asamblea local, o cuando es internacional, como es el caso que ahora se está viviendo. Esta asamblea general nace para tratar temas varios de todas las pastorales que están dentro de la iglesia. Y esta asamblea general va a tener
un fin que es el sínodo, que se lo va a realizar en Roma por pedido del Papa, que durará hasta el 2023. Entonces, esta Asamblea General va a tratar temas de América Latina, el Caribe, y se han unido personas de Canadá y Estados Unidos también, porque ustedes saben, hay personas latinas que viven en Canadá y Estados Unidos. Entonces, en resumen, esa es la asamblea, es una reunión de sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, consagrados o no consagrados. Más o menos la reunión van a estar conectados unas 1000 personas, creo que pasan de las 1000. Entonces, cada de diferentes países van a ir representantes a México, y cada diócesis de cada país también lo puede trabajar, de hecho ya lo están trabajando. Saldrá un documento, ese documento con algunos representantes van a trabajar en México y saldrá ya un documento final, ¿no? Son 3 pasos. Ahorita terminó ya el tiempo de la escuchar las necesidades, es decir, migrantes, lo que es Cáritas, lo que es catequesis, lo que es educación, etcétera. Son todos los temas que abarca la iglesia. Luego se prepara el documento. Se va a preparar el documento para discernir de todo lo que se escuchó. Ahorita estamos en la etapa de discernimiento en la Asamblea General. Discernir, esto sí va, esto hay que mejorar, esto pasa. Y luego el tercer paso sería el poner en práctica, ¿no? lo que se ha vivido. Dentro de las posibilidades, dentro del tiempo en que vivimos con pandemia, porque hay que recordar y pensar que pueden salir pastorales o temas interesantes, pero si no tenemos internet, por ejemplo, en lugares del campo, esa gente quiere decir que se va a quedar sin evangelización. Entonces la iglesia buscará otras maneras para poder llegar a esas personas, es decir, misioneros. Necesitamos misioneros que vayan al campo o en las mismas ciudades, considerando, como dice el Santo Padre el Papa, las periferias. Entonces la evangelización se pretendería hacerla a todo nivel. Y también para hacer este encuentro se ha tomado como referencia lo que pasó en Aparecida, en Brasil. Y la conclusión que se quedó en ese tiempo, obviamente salió el documento oficial, pero la conclusión fueron 2 cosas en las que hay que trabajar. Les digo esto porque tuvimos la información de primera mano. Asistió a ese encuentro el cardenal Raúl Vela, entonces nos contaba su experiencia. Y en la reunión de obispos nos decía él que quedaron en 2 partes fundamentales. Primero, la oración y luego la formación. Y yo creo que con estos encuentros que los está llevando la Radio La Tacunga, pienso a través del señor obispo y de Juanito y las otras personas que colaboran, se está cumpliendo la formación. Y seguiremos haciendo y seguirá suscitando este conocimiento, ¿no? Y la oración. Yo creo que todos en este tiempo debemos orar más. Si yo rezo hoy un rosario, está bien, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otra oración puedo hacer? Hermanos, para los laicos que no recen la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia, yo les aconsejo que busquen prepararse en la liturgia de las horas. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cuándo rezo? ¿Qué días rezo? Entonces, al rezar la liturgia de las horas nos unimos a la iglesia universal, no solo local. Entonces, la asamblea creo que más o menos seguirá estos lineamientos y seguirá también considerando lo que nos da ya el documento Concilio Vaticano II,
que todavía creo que no llegamos al 10% de conocerlo y sobre todo de aplicarlo. Entonces les dejo con esas dos cositas, oración y formación. Muy bien, estamos llegando a la parte final, pero no quiero terminar el programa así que nos explique, por favor, en lo más reducido del tiempo posible, porque ahora la iglesia está llamando a los fieles a reflexionar y a rezar por las misiones y por los misioneros. ¿Puede explicarnos qué es una misión, quién es un misionero y qué tareas tiene? Por favor, si fuera posible, en un minuto. Difícil, pero lo intentaré. Bueno, misionero somos todos, partiendo del mismo catecismo, ¿no? Todo bautizado es misionero. Quiere decir que nadie puede esconderse ni decir yo no evangelizo. El sacramento del bautismo nos da la gracia, ¿no? De anunciar. Entonces, en resumen, ese es un misionero. Entonces, una misión es la que Dios me ponga. Si yo soy catequista, esa es mi misión, pero debo hacerlo bien. Iniciando con mi conversión. Seguir el proceso de conversión, mi santificación y glorificando a Dios. ¿Dónde hago la misión? Donde el Señor me ponga. A veces no es que tenemos que ir al África a buscar a los leones, a evangelizarles, ellos ya están evangelizados, no se preocupen. Sino más bien aquí en nuestras casas. Obviamente, si tengo la oportunidad de salir, voy. Pero evangelicemos, hagamos esa misión en casa. Si no puedo en casa, en la casa de algún compañero, de algún vecino, en la oficina, donde estemos. Ese es el lugar de misión. Pero para hacer misión tengo que prepararme también, conocer lo que estamos viendo, el catecismo. Porque si alguien me pregunta algo, ¿qué le voy a decir? ¿Es importante el sacramento del matrimonio? No, así nomás, yo convivo con mi pareja. Eso ya no es misión, pues. Entonces yo tengo que saber por qué. Entonces debo conocer la doctrina de la iglesia. Sobre todo, ¿no es cierto?, que el Señor nos dé la gracia de estar con Él, alimentarme de Él, acudir al sacramento de la reconciliación, obviamente la Santa Misa, comulgar, y que el Señor nos ayude a crecer en su amor y el amor al prójimo. De amor a los sacerdotes, tratemos de ayudar y apoyar a los sacerdotes en la misión que cada parroquia también tiene. De esa forma le ayudamos también a los obispos. Muy bien. Nuestro segmento de saludos es para toda la audiencia que nos escucha a través de Radio La Tacunga, nos sigue a través de las redes sociales. En especial vamos a saludar a todos los compañeros de trabajo en la casa, en el hogar de oración Emaús. Deben estar pendientes de Ana María. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a todos los sacerdotes, religiosas y religiosos, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Es importante pues agradecerle una vez más a Ana María Lanas por haber aceptado esta invitación y conversar con nosotros este importante tema del catecismo. Ana María, brevísimamente su despedida para esta audiencia. Gracias a Juanito, gracias a Dios, gracias a los medios que tenemos para poder llegar. Hermanos, Dios les pague por estar sirviendo a Dios y a su iglesia. Que Dios nos bendiga, nos tenga con salud, nos lleve con bien y que seamos fieles al amor de Dios, con el amor de Dios mismo, respetando su nombre y dándonos cuenta también quiénes somos y que el Señor mismo nos dé la fuerza, todas las gracias y dones que necesitamos para ser mejores. Juanito, gracias, Dios les pague y vamos caminando juntos con el Espíritu Santo que está presente también en la Asamblea General. Sin Él no podemos hacer nada. Dios les pague. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo invitado y un nuevo tema. Muy buenas noches. Pasen bien. Gracias. Buenas noches.